Darren. Tenemos con nosotros a Eric David Luna Núñez. Sí. Nos va a hablar sobre el teorema del boleto del metro de Korsevich. Gracias. Primero que nada, gracias a los organizadores por aceptar la charla. Y pues yo les vengo a platicar acerca del teorema del boleto del metro de Korsevich. Primero que nada les quiero contar la historia de este teorema. Este teorema surgió a partir de que Maxim Korsevich, en una conferencia en 2006 en París, se aburrió y tenía a la mano un boleto del metro. Entonces se puso a dibujar líneas sobre el boleto. El boleto pues más o menos está representado aquí. Se puso a dibujar líneas y se lo pasó a uno de sus compañeros y le dijo que esta configuración de aquí era imposible. ¿Sí? Hasta ahí quedó todo lo que se comunicó. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que cerca del cero no podemos encontrar 4 polinomios reales que del lado izquierdo estén ordenados así y del lado derecho estén ordenados así y solo intersecten al eje X en 0. ¿Sí se entiende cuál es el problema? Polinomios reales que solo intersectan al eje X en 0. Esta es una vecindad muy pequeña, ¿ok? Entonces solo intersectan cerca del 0 en 0 y se comportan así, en este orden, ¿ok? Entonces, es un teorema acerca de dibujar polinomios que se descubrió en 2006. ¿Sí? ¿Más o menos queda entendido el problema? Ok, entonces vamos a empezar a atacarlo. Lo primero que vamos a definir es si nos consideramos un polinomio o en general una serie formal. Vamos a definir la evaluación de P. Este va a ser el mínimo de todos los enteros, tal que A a la K es diferente de 0. ¿Por qué estamos definiendo esto? Porque si recordamos nuestros cursos de cálculo, cuando tenemos un polinomio que se va a infinito, lo que nos importa es el coeficiente no cero más grande. ¿Sí? Aquí estamos considerándonos un polinomio que se va a 0. Entonces ahí solo nos importan los coeficientes más chiquitos, porque los demás no están aportando mucho, digamos, porque se hacen 0 muy rápido por sus potencias. ¿Ok? Entonces vamos a definir la evaluación así. Entonces algo que podemos observar es que, bueno, si P de 0 es igual a 0, entonces que la evaluación sea impar es equivalente a decir que P cruza el eje X. ¿Sí? Entonces los polinomios de grado impar cruzan el eje X así. En particular, si me considero una resta de polinomios, por ejemplo, vamos a tener que la resta va a cruzar al 0 si solo si la evaluación de la resta es impar. No estoy diciendo nada acerca de quién va a ser la evaluación respecto a las otras evaluaciones, pero tenemos eso. Ok. Dejen checo que no me esté equivocando. No. Una observación es que para 3 polinomios, cualquier configuración que yo me considere, no hay problema, ¿sí? Por ejemplo, en sí lo que estoy considerando aquí es una permutación, ¿ok? Tengo mis polinomios organizados de esta forma. De acá los tengo organizados mediante una permutación de 4 elementos en este caso. Entonces yo me considero una permutación cualquiera para 3 elementos. Tengo que poder encontrar polinomios que me generen esa permutación. ¿Sí? Si me considero la identidad, entonces tengo que encontrar polinomios que me manden en 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces me basta considerar el polinomio 0, el polinomio x cuadrada
obviamente tiene que tocar a 0. El polinomio menos x cuadrada. Sí lo toca, ¿eh? ¿Sí? El reto es, si no me creen, pues construyan todos los que faltan. No es difícil, de hecho, creo que grado 3 ya es, o sea, considerar x al cubo ya es demasiado para resolver este problema, ¿sí? Ok, entonces para 3 no hay problema. ¿Cuál es la dificultad en 4? Pues ahorita vamos a verlo, ¿sí? Para allá vamos. Entonces, teorema. No hay 4 polinomios que generen estrella. Estrella es esta configuración, ¿sí? Vamos a demostrarlo. Algo que quiero que se lleven es que las demostraciones no necesariamente tienen que ser tan difíciles como nos lo muestran en los cursos. Hay cosas que generan artículos que no son para nada difícil. Van a ver que esta es una de ellas, ¿ok? Demostración. Pero eso sí, para demostrarlo rápido y acabar a tiempo, todo va a ser por contradicción, ¿sí? Entonces, supongamos que existen 4 polinomios tales que P1 de x es menor que P2 de x, menor que P3 de x. Esto es para x menores que 0. P1 de... no, aquí es 2. P2 de x menor que P4 de x, menor que P1 de x, menor que P3 de x, para x mayores que 0. Aquí obviamente me estoy considerando x mayores que 0, pero muy pequeños. Estoy en una vecindad muy pequeña alrededor de 0, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo esta configuración. Entonces, lo primero que voy a hacer es, todos los polinomios les voy a restar P1. ¿Sí? Eso lo puedo hacer sin pérdida de generalidad. Entonces, 0 y 0. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, ¿de aquí qué concluyo? El P3 no está cambiando de signo, entonces su valuación es par. P2 y P4 sí están cambiando de signo. De P4, impar. Aquí me equivoqué, ¿verdad? B de P2 también. Estas dos son impares, ¿sí? Además, por tener esta configuración, tengo que la evaluación del que está más pegado a 0 va a ser más grande que la evaluación del que está menos pegado a 0, que va a ser más grande que la evaluación del que está menos pegado a 0. ¿Sí? O sea, como que de tener esta configuración, puedo concluir que la evaluación de P4, esta va a ser menor o igual que la evaluación de P3, menor o igual que la evaluación de P2. ¿Sí? Además, esto ya lo voy a escribir de este lado, como el valor absoluto de P2 de x y el valor absoluto de P4 de x. Cuando estoy del lado izquierdo de cuando estoy del lado derecho de mi dibujo, perdón, entonces aquí voy a tener ¿cuál de los dos se acerca más a 0? Entonces, pues se está acercando más a 0 el 4, ¿sí? Esto es para x mayores que 0, ¿sí? Como tengo que 4 se está acercando más a 0, entonces esto es mayor, ¿sí? Entonces la evaluación de P4 va a ser mayor o igual que la evaluación de P2, ¿sí?
¿Sí se entiende por qué? Eso sí, pero perdón, eso lo puedes repetir. ¿Cuál? ¿Este? Este es nada más porque, si quieres, rehacemos el dibujo. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿ok? Ahora, este es mi P1, ¿sí? Lo que tengo es que... No, pues ahora todos están arriba de 0, ¿verdad? El 2 va para abajo. Este es P2. Este es P4. Y bueno, sí, eso no importa. Entonces, lo que pasa aquí es que quien se está acercando más a 0 tiene una evaluación más grande que los que se están acercando menos a 0 del lado izquierdo, ¿sí? Nada más es por eso. ¿Sí queda más o menos claro cómo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Tengo que la evaluación de P4 es menor o igual que la evaluación de P2 y tengo que la evaluación de P4 es mayor o igual que la evaluación de P2. ¿Sí? Esto es una contradicción. Porque esto me diría que todas las evaluaciones son iguales, pero tengo que par e impar. ¿Sí? Y pues ya ahí terminamos. Entonces el teorema es cierto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver. El objetivo es ver que esta es la única configuración que no es posible. Aquí ya vimos que para 4 no es posible. Vamos a ver que para cualquier cantidad de polinomios, siempre y cuando no contengan una de estas, siempre y cuando no contengan esta, va a ser posible generarla. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que significa lo que les acabo de decir. A esta es cuando me refiero a permutación prohibida, me voy a referir a esta, ¿sí? Entonces, una observación. Si cambiamos x por menos x, encontramos que la inversa es prohibida. ¿A qué me refiero con esto? A que si consideramos x por menos x, lo único que estamos haciendo es agarrar mi dibujo, reflejarlo, y entonces si no puedo hacer una, tampoco puedo hacer la otra. La misma demostración no funciona. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrar es que ni esta ni su inversa, de que esta y su inversa son exactamente las únicas que no se pueden. ¿Ok? Entonces, una definición. Bueno, dos definiciones. Si pi permutación de n elementos, decimos que es, ya se me olvidó el nombre, separable. Si no existen I1 menor que I4, esto obviamente es su conjunto de 1 hasta n, tal es que lo que no quiero que pase es que tengan aquella configuración, tal es que pi de I1 sea menor que, ya se me olvidó el orden, pi de I2, perdón, sea menor que pi de I4, sea menor que pi de I1, sea menor que pi de I3, ¿sí? O su inversa, o con la inversa, ¿sí? Cuando me refiero a con la inversa es aplicando el orden que se obtiene al reflejar, ¿ok? Esto va a ser una permutación separable, otra definición. Una permutación pi es un intercambio polinomial
si existen P1, Pn polinomios tales que P1 de X es menor que, tales que a la izquierda del eje, a la izquierda de, pues sí, del eje Y están ordenados, y P de pi de 1 de X, P de pi de n de X. Sí. Tal es que están ordenados respecto a esa permutación. De un lado se comportan de la forma pues, como tal 1 hasta n, y del otro lado se comportan respecto a la permutación. ¿Sí? Eso es a lo que yo le voy a llamar un intercambio polinomial. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Sí, perdón. Sí, no, está bien, gracias, porque si no, se me olvidó ponerlo. Ok, antes de borrar aquello, quiero que se queden con la idea, y esto más bien es un reto. Aquí nunca utilicé que estos fueran polinomios, ¿ok? Solo utilicé la evaluación, y la evaluación la definí para series formales. Entonces, en realidad, este teorema, estrella o su inversa, porque lo que les voy a decir también es cierto para la inversa, este teorema es válido para funciones reales analíticas. ¿Sí? No los veo sorprenderse. Entonces, les voy a decir lo que sigue. Este teorema no es válido para funciones suaves. El reto es encontrar funciones suaves que no cumplan ese teorema. ¿Vale? ¿No? Todavía no se sorprenden. Entonces, a ver. Entonces, les adelanto la pregunta que les voy a hacer al rato para la libreta. ¿Cuál es la función suave que no? ¿Cuáles son las funciones suaves que no cumplen eso? ¿Dónde? Sí, o sea, tenemos... Este teorema es válido para C omega de R, donde estas son las reales analíticas, y es inválido, no, esto suena mal, no válido para C infinito de R. ¿Sí? Entonces, el chiste es encontrar una función suave, que no sea real analítica, que no se pueda expresar como series de potencias alrededor de cero, que cumpla esta configuración, ya la borré, esa configuración. ¿Sí? Pero en ese caso la evaluación la defines igual. ¿En cuál caso? ¿Para funciones de infinito? No, ahí justo el chiste es que no puedes definir la evaluación. Pues este teorema lo que te dice es que las funciones no se pueden ver en el orden. O sea, el chiste es que cerquita de cero se vean en ese orden, pero no pueden. O sea, ahí el problema es que la evaluación no puede definirse. Justo si se puede definir la evaluación, que es que se puede expresar como serie de potencia alrededor de cero, se va a poder hacer esto. Entonces no se puede, ¿sí? Uno piensa en funciones planas o algo así, ¿no? Están metidas ahí. Pues son suaves. Por eso digo, Pues sí, no se pueden expresar en serie de potencias. Por ejemplo, la función plana más sencilla que todos conocen, que viene en el Spivak. Esa les podría funcionar, y algunas cosas extras que te generen esa configuración. No es difícil, o sea, la respuesta está implícita en lo que dijiste. ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuar. Los que a partir de aquí se pierdan pueden enfrentar el problema, ¿sí? ¿En qué me quedé? Ah, sí. Ok, entonces, un lema. A partir de aquí se va a ver la magia de por qué esto funciona, por qué nos interesa solo este caso. Entonces, si pi es permutación separable, de n mayor o igual que 3 elementos, entonces existe K
K más L, subconjunto de 1 hasta N, tal que pi de K hasta K más L es intervalo. Vamos a explicar qué es lo que nos dice. Lo que nos dice, bueno, en primera, n mayor o igual que 3, porque si n es igual a 2, pues no pasa, o sea, todo es intervalo, ¿sí? Ahí es trivial este teorema. N mayor o igual que 3, lo que me dice es que voy a encontrar un subconjunto de elementos ordenados, tal que tal vez su imagen no esté ordenada, pero están pegados, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, aquí este es propio, ¿sí? Para evitar que me digan que siempre se vale, pero... Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que puede que yo me agarre mis elementos. Aquí este es K más 1, este es K más 2. Y puede que este vaya para acá, este vaya para acá y este vaya para acá. El chiste no es que estén ordenados, es que estén pegados, ¿sí? Esto es lo que me dice este teorema. ¿Ok? Vamos a ver una idea muy general de la demostración. Todos los detalles, obviamente, les voy a pedir que me los crean. ¿Sí? ¿Qué es lo que les voy a demostrar? Ah, sí. Entonces, ¿cómo se hacía? Vamos a revisar las notas. Así. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver. Supongamos que pi1 es menor que pi de 2. ¿Sí? Podemos suponer eso, si no podemos reordenar mediante la permutación pi barra de k. ¿Sí? Si no pasa esto, reordenamos. Entonces, si se fijan lo que pasa, esta permutación lo que está diciendo es, no te los voy a mostrar en orden, sino te los voy a mostrar de abajo para arriba. Te los voy a mostrar de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Pero es la misma, ¿sí? Esencialmente. Entonces, vamos a suponer que pi1 es menor que pi de 2. Si pi2 a pi1 más 1, ya terminamos, ¿sí? Este es un intervalo que va a dos cosas que están juntas. Entonces, vamos a suponer que pi de 2 es mayor que pi1 más 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver por qué, obviamente, por qué es necesario que sea separable. Porque pues las hipótesis no están ahí de gratis. Entonces, vamos a considerar el mínimo de, regreso a las notas, perdón, sea K igual al mínimo de los sea m igual al mínimo de los k, tales que pi de 2 hasta acá, este de aquí va a contener a pi de 1 más 1. Vamos a considerarnos ese, ¿sí? El mínimo de todos los el mínimo de todos los intervalos, tales que contienen al intervalo que yo considere, ¿sí? Entonces me voy a considerar ese. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, si este de aquí es un intervalo, o sea, si pi de 2 hasta acá
ese intervalo, pues ya no. O sea, si son iguales, pues ya acabamos. Si no, entonces entonces va a existir un L hasta N, tal que pi de L es menor que pi de 1. Bueno, aquí perdón que abuse. O pi de L va a ser mayor que pi de 2, ¿sí? Entonces se puede dar cualquiera de estos dos casos, ¿ok? Si pi de L es menor que pi de 1, entonces L menor que 1, menor que 2, menor que K. Esta de aquí, la imagen, esta es prohibida. ¿Por qué? Por las hipótesis, ¿no? ¿Sí? Ah, no, aquí me equivoqué. Aquí es 1 menor que 2, menor que... Entonces, L está aquí. ¿Sí? L en el intervalo de... Perdón, que me equivoqué. 2 hasta acá. Lo que pasa es que si no es intervalo, quiere decir que uno de los de aquí adentro está cayendo afuera. ¿Sí? Entonces, si uno de los de aquí adentro está cayendo afuera, quiere decir que o cae a la izquierda o cae a la derecha. Si cae a la izquierda, entonces tenemos que esta configuración nos está dando justo la permutación prohibida. ¿Sí? Si no, pues pueden hacer los cálculos, pues, o sea. Y si pasa esto, entonces va a existir, o sea, si hay uno que cayó afuera, pero a la derecha, quiere decir que uno de los que está, va a existir un R mayor que pi de 2, ¿sí? Aquí obviamente era pi. Quiere decir que hay uno de los de afuera que cayó adentro, ¿sí? Pi de 2, tal que pi de R está en el intervalo de 2 hasta acá, ¿sí? Entonces, si hay uno fuera que cayó adentro, vamos a tener esto, y entonces 1 menor que 2, menor que K, menor que R. Esto de aquí es la inversa de la prohibida, ¿sí? Entonces estoy obteniendo la prohibida o su inversa, ¿sí? Pide esto. Ok, entonces, pues ya terminamos, porque entonces sí va a ser un intervalo, ¿vale? Entonces, otro lema, en realidad es un corolario, lo suficientemente bien disfrazado, es que si pi es separable, existe un elemento tal que pide este conjunto, es intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy encontrando es que va a haber dos elementos juntos que van a dar a dos elementos que están juntos. ¿Vale? Entonces ya tenemos todas las herramientas para demostrar el teorema. Que no quiero borrar. Bueno, vamos a enunciar el teorema acá. Teorema. Este es el verdadero teorema del boleto del metro. Es que pi
es separable, sí solo sí, es intercambio polinomial. ¿Sí? Entonces, va a ser separable, digo, va a ser un intercambio polinomial siempre y cuando no contenga las permutaciones prohibidas. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrarlo. Ok, entonces va a ser por inducción. ¿Sí? Para el caso de 4 ya vimos que solo se valen esos dos, entonces la base de inducción ya está. Vamos a suponer que se vale para n-1. Entonces, aquí... ok, inducción obviamente es para demostrar cuál de las dos. Es intercambio polinomial. Si es, o sea, si es separable, ya sabemos que no puede ser un intercambio polinomial. ¿Sí? Justo el caso 4 nos dice que no. Entonces vamos a ver que si es intercambio polinomial, entonces es separable. ¿Sí? Entonces va para allá. Ok. Sea pi vamos a considerarnos una permutación separable de n elementos. Entonces va a existir i tal que pi de i más 1 es intervalo. Entonces lo que vamos a considerarnos es... Perdón, se me fue. Ok, vamos a considerarnos entonces... Vamos a colapsar en un punto nuestra pareja que va dando a un solo... Nuestra pareja que va dando a un intervalo. Lo que está pasando gráficamente es que si nosotros tenemos aquí dos cosas que están dando a dar elementos pegados, pues todo esto nos lo vamos a considerar una sola. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, van a existir n-1 polinomios tales que generan en el intercambio. ¿Ok? Entonces, el único problema que nos resta es ver qué es lo que pasa en el PI, porque PI me estaban dando en este, pero tengo que separarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a borrar aquí para terminar la demostración. Entonces, ok, consideremos P1, Pi-1, Pi', Pi', Pn-1. ¿Cómo? Voy a considerar el mismo polinomio y ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos de aquí, si se fijan, me están generando exactamente lo mismo porque van a tener la misma evaluación. Con n muy grande. Y lo único que me importa es si de este lado Pi está por arriba de... Si de este caso, perdón, el i... en este caso está i abajo de i más 1. Pero en este caso puede estar arriba o abajo, ¿no? Entonces, si está por arriba, lo que voy a hacer es nada más separarlo. Si pi de i más 1 es
está por arriba de pi de i. Entonces, n es par. Y en el otro caso, pues va a ser impar. ¿Sí? Porque lo que estoy pidiendo es que entre ellos dos, o uno pasa por abajo, o uno se queda por arriba del otro, o lo cruza. ¿Sí? Entonces, pues, ya terminé el teorema. ¿Sí? Entonces, recapitulando, solo utilicé la permutación separable para demostrar pues, el teorema del boleto de metro de Kontsevich. Y pues ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Entregamos. Gracias. Gracias. Tenemos una dinámica para que alguien del público se pueda dar una nota. Pues te pedimos que le hagas una pregunta. O sea, ya está hecha la pregunta. ¿Cuál es el contraejemplo al teorema que di? ¿No? Ah, vale. Bueno, no, vamos a cambiar la pregunta porque me da flojera escribir otra vez todo. Más bien, si alguien me puede decir por qué este teorema empieza a existir a partir de n igual a 4. ¿Sí? Porque n igual a 4 es la primera vez donde se vale ese teorema. ¿Cuál es la esencia del teorema? Es más, por eso lo dejé escrito. ¿Cuál es la esencia de la demostración? ¿Ande? No, estoy leyendo acá. Ok. ¿Alguien? ¿La más leve? Es que esa es la más leve. No puede ser de... Que te comienzas a preguntar a partir de los tres elementos, pero con los tres elementos podrías, pues como que de cajón tendrías que tener un intervalo, ¿no? Pero con los cuatro no. Ya. Sí, en 3 elementos siempre hay intervalos, en 4 puede que no. Y ya. ¿Sí? Ok. Nos invitamos ahorita a un coffee break y continuamos a las...